Cuando canta. Gloria a Jesús. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a buscar, hermanos, en esta noche. Primera de Corintios, gloria a Jesús. Primera de Corintios, aleluya, gloria a Jesús. Sea Dios, gloria a Dios. Gloria sea Jesús. Gloria a Dios. Voy a cambiar este malito, hermano. Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante. Ponemos en pie para leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, 1 Corintios 6:9, ni los ladrones, ni los estafadores entrarán al reino de Dios. ¿Verdad que sí dice? Gloria a Dios. Uno. Que no me están viendo algo serio, no me gusta. El 6:11. Y esto erais algunos. Mas, ¿va qué dice? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por ¿qué? Por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, gracias. Glorifícate esta noche. Habla a nuestras vidas. Muévete, que tu palabra sea de bendición para nosotros en esta noche. Que cada uno de nosotros seamos edificados, bendecidos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios? Ese es el tema de esta tarde. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios? Quiero hacer un pequeño síntesis de lo que el apóstol comienza diciendo desde el versículo, hermano, 1 del capítulo 6. El apóstol Pablo comienza, si usted puede ver bien lo que hemos leído, puede observar, el apóstol Pablo comienza, hermanos amados, reprendiendo a la iglesia de Corinto. En el versículo 1 del capítulo 6 de Primera de Corinto. Lo comienza reprendiendo porque, hermanos, la iglesia de Corinto tenía malas costumbres. La iglesia de Corinto tenía unas costumbres que habían practicado antes de conocer al Señor. Y que aún dentro de la iglesia, algunos sacaban esas malas costumbres.
en la iglesia. Usted sabe que en ningún lugar hay iglesia perfecta. Siempre hay problemas. Si no es de un modo, hay de otro. Pero siempre hay problemas. Por eso es que hay gente que tiene la costumbre o la mala costumbre de no le gusta algo en una iglesia, corre para allá. No le gusta otra, se va para allá. Y así andan, como que es el saltamonte, de un lugar para otro. No hay iglesia perfecta. Pero la Biblia nos manda a través de Cristo que tenemos que amarnos unos con otros. Porque este es el segundo gran mandamiento que Cristo le dijo a los apóstoles. Le dijo que tenían que amar a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, y a su prójimo como a sí mismo. Pero estos problemas vienen a darse dentro de las iglesias cuando hay hermanos. El joven, el ser humano se encuentra con Cristo, se tiene por estimado que somos transformados por Él, somos cambiados por Él, y que toda maña, toda mala costumbre, toda mala palabra, todo orgullo, toda vanidad, toda mediocridad, todos hermanos, adulterio y fornicación tiene que ser parte del mundo y no parte de aquel que es hijo de Dios. Y tienen ese tipo de problemas, de malas costumbres. Hermanos, a veces los problemas fluyen porque un hermano no se lleva bien con otro. Yo he oído gente que dice: a mí no me pongas en evangelismo con la hermana fulana de tal, porque no me llevo. Defensa le debería de dar. Porque tenemos que llevarnos bien unos con otros. Tenemos que amar a nuestro hermano, no importando el estado físico en que esté. Digo esto porque, hermano, Dios nos hizo así. Unos tenemos que ver así para arriba al otro, alto, otros así porque son enanos. Otros son más narices que cabeza, y otros más cabezas que narices. Unos morenitos, otros negritos, otros achotaditos. Pero Dios así nos hizo. Y en el Señor nadie es feo, todos somos hermosos, ¿sí o no? Porque la gracia de Dios está en nosotros. Nunca me ha pasado por la cabeza tratar de entender a alguien que dice: yo no me llevo con fulano de tal. ¿Sabe usted que hay dentro de las iglesias gente peleada? Gente que no se lleva unos con otros. ¿Cómo va a caer bendición por las iglesias? Si hay ese tipo de pecado, si están esas cosas que hay que quitarlas porque son barreras para que el Espíritu de Dios ministre en nuestras vidas. Eso es contristar al Espíritu de Dios. Muchos estamos como Sansón. Creemos que el Espíritu está con nosotros y ya se fue. Jugamos a ser evangélicos. Jugamos a que somos evangélicos. Pero, hermanos, en la realidad necesitamos comprender que la diferencia en todo esto la hace la sangre de Cristo Jesús. Él derramó en la cruz del Calvario para salvarnos y limpiarnos de todo pecado.
somos lavados con la misma sangre. Y tenemos que amarnos unos con otros. Mire, el apóstol Pablo ha tenido que luchar con este tipo de gente. Usted cree en la iglesia de Filipo, en el capítulo 4, Filipenses 4:2, allí había o hay escrito un par de mujeres que llevaban meses que no se hablaban dentro de la congregación, y mujeres que habían sido guerreras de oración, de predicar la palabra de Dios, pero llegó un momento en que a saber, quizás una le quitó el marido quizás a la otra, porque una no se llevaba con la otra, discutían, peleaban, y Pablo se da cuenta, y cuando le escribe, cuando escribe la carta, dice: haz algo por estas mujeres para que se reconcilien. No es malo enojarse, porque hay cosas que molestan. Vale enojarse. Si usted quiere darse con la cabeza en la pared, está bueno. Pero lo que no se vale y lo que la Biblia no acepta es que pasen semanas, meses y años con ese enojo uno con otro. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no le agrada al Señor. No hay bendición dentro de la iglesia. Hay estorbo para que la gloria de Dios descienda a la iglesia. Bendito sea Dios. El problema que había en la iglesia de Corinto era de que por un problema que tenía uno con otro, cualquiera podía llamar al hermano a juicio allá afuera. Cualquier problema, venía el hermano e iba a acusar al otro hermano, al juzgado, a ponerlo en mal, si es posible, a meterlo preso. ¿Cuánto le dice Pablo? Estos problemas se tienen que arreglar dentro de las iglesias. Por eso dice 1 Corintios 6:5: no hay alguno que sea sabio dentro de la iglesia para que sepa arreglar este tipo de problemas. Y eso de andar en juzgado no era solo ir a ventilar el problema de los otros hermanos a gente injusta, a gente que no tiene conocimiento de Dios, a gente que puede utilizar el diablo y decir: y estos son los evangélicos. Porque el diablo sí dice, hermano, en cualquier problema, en cualquier cuestión. Y dice allá afuera: iglesia de iglesia evangélica. Mira, iglesia de hermana, dice, cuando ven algún desorden ahí en la calle, y ponen no solo en vergüenza a Dios, sino a la iglesia y a la nación, por andar desordenadamente allá afuera. Oigan, yo no dudo que no hayan problemas dentro de la congregación, pero esto se arregla aquí mismo, señores. No andar en los juzgados, hermano, poniendo demandas ante gente que no va a tener buen concepto de la iglesia del Señor. Y eso es rebajarse como cristiano. Seamos sabios para arreglar los problemas que hay o que suceden en nosotros. Seamos sabios para llamar al hermano, para llamar a la hermana y decirle: hermano, hermana, no se preocupe. Es de humano equivocarse, es de humanos hacer esto. Y reconciliarse, porque esto le agrada al Señor. Esto le agrada al Señor. Hay gente que dice: no, dice, yo no voy a pedirle perdón porque es ella la que me ofendió y tiene que venirme a pedir perdón. Dice: muy machito. Me hayan ofendido
o yo haya ofendido como hijo de Dios, yo tengo que ir a pedir perdón. Y decirle, hermano, perdóneme. Yo tuve la culpa, aunque usted no la tuvo. Pero eso es ser hijo de Dios. Eso es ser. Cualquiera puede decir, hermano, yo no tuve la culpa. Ella comenzó, usted sabe. Es cierto. Vaya, salga de su responsabilidad. Si la otra vieja no quiere perdonar, vaya ella. Ella lo lleva perdida. Ella se va a ir al infierno. Y Pablo, hermano, cuando comienza el versículo 9, le dice Pablo con una pregunta retórica a la iglesia de Corinto: ¿no sabéis que esto es injusticia? Y no sabéis, le dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los injustos, los que practican tales cosas. Y aquí a Dios no le interesa si usted se enoja o no se enoja. A Dios no le interesa si usted quiere cambiar o usted quiere seguir en el mismo problema. El problema es suyo y mío, porque el que no entrará al reino es usted y yo, si nos cambiamos y nos quitamos estas mañas que traemos del mundo. Nada cuesta, hombre. Así como se quitan los calcetines, así se pueden quitar los problemas. Y puede estar uno tranquilo en la vida sin estar con esa duda dentro. Y hay gente que así vive dentro de la iglesia, con el problema encima sin resolverlo. Ya anda hasta viendo para abajo, descargado el pecado, y no hacen nada por quitárselo de encima. Esto le gusta. Esa vida le gusta. Y al fin ni oran porque dicen, así no me va a venir el Señor. Y es cierto, tiene razón. No lo he escuchado. Hasta que se quite el pecado de encima y conviértase a Dios de una vez y para siempre. Heredarán el reino de Dios. El que vive en pecado no tiene por qué abrigar esperanza de vida. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros como cristianos tenemos que orar de 2 a 3 veces en el día, y dejémonos ya de estar orando 1 hora en el día. Hay gente feliz, dice, yo oro 30 minutos, yo oro 1 hora en el día. Bueno, sí. Remóntese a 2, 3, 4 horas en el día y va a ver cómo las mañas se van, hermanos. Las malas costumbres salen. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que están por cometer o están haciendo algo malo y les dice el Espíritu Santo, esto no es Dios? No lo hagas. Y ahí está la reprensión, ahí está la reprensión, ahí está la reprensión. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, y esto es hermoso, hermano. Ser guiado por el Espíritu y que Él mismo nos mantenga en línea delante de Dios. Amén. Porque si usted no lo ha descubierto, es hermoso vivir una vida de santidad. Es hermoso vivir una vida recta delante de Dios. ¿Sabe que según Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce a los que son suyos? Amén. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y cuál es la advertencia? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Apártese de iniquidad. Si ignora que el Señor le conoce, entonces tiene que empezar usted a conocerlo a Él. Y apartarse del pecado y vivir, hermanos, para Dios. Porque los injustos no entrarán en el reino de Dios. Y el apóstol comienza a dar una lista de gente que no entrará
al reino de Dios. Y oigan, desgraciadamente, entre nosotros muchas veces, no solo aquí, no solo allá, no solo hermanos, en las iglesias que activas, sino en las que no tienen al Espíritu Santo. Existe este tipo de pecado. Hay gente de este tipo. Pero lo vergonzoso es que conociendo a Dios no dejan el pecado. ¿Cuántos están en la lista negra que Pablo menciona ahí? No te reyes, no entrarán ni los fornicarios. ¿Qué es fornicario? Una persona soltera que tiene intimidad con otra soltera. Fornicación. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice el apóstol que Dios no nos ha llamado ¿a qué? No nos ha llamado a que vivamos una vida de pecado, de fornicación, sino vivir una vida de santidad, de consagración a Dios. Y lastimosamente, pero hay gente fornicaria dentro de la iglesia. Y no siente nada. No siente nada. Y dice idólatras. Ni los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran imágenes, que a través de esas imágenes creen ellos que vienen, hermano, como les digo, a hacer como que a través de ellos se puede llegar a Dios. Y ningún idólatra entrará en el reino de Dios. Pero idólatra en sí es todo aquel también, no solo que adora ídolos, sino que pone otra cosa en primer lugar, aparte de Dios. Que quita a Dios y pone en su lugar otra cosa, cualquiera que sea. Ni los adúlteros. Adúlteros, aquella persona que sabe que deja a su cónyuge y que tiene que ver con otra persona. Adúlteros. Lastimosamente hay muchos de esos dentro de la iglesia. Amén. Hay muchos que cuando se les exhorta y les dicen, dejen el pecado, no les gusta, se molestan con uno, como que si eso fuera para uno, ¿qué me importa que haya un pecado? Pero Dios le manda a decirle que deje el pecado, que se reconcilie con Cristo y se aparte de iniquidad, porque, hermanos, no entrará en el reino de Dios ninguno de estos que Pablo menciona. Y dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales. ¿Usted sabe cuánto homosexual se ha levantado en el mundo hoy? Hay hasta senadores, hasta jueces. Todo el mundo está ya queriendo ser homosexual. Y dice el versículo 10, ni los ladrones, a los que les gustan lo ajeno. Dice, ni los estafadores, ni los maldicientes. ¿Cuáles son los maldicientes? Aquel que por todo maldice, hermano. Aleluya. Amén. Ni los avaros, aquellos que no se llenan de guardar la plata, que están ahorrando, y el dicho tiene flaco en la casa. La mujer ya toda tostada,
los de esos que no se llenan de ahorrar y ahorran y no quieren gastarlo, tampoco entrarán en el reino de Dios. Y no crean que estos son todos los que no entrarán al reino de Dios. Hay muchos más. Si usted lee Apocalipsis, dice de los perros, ahí dice, hermano, una lista. Si usted lee Colosenses, también está. Pero usted puede decir, pero yo no estoy en ninguno de los que se han mencionado ahí. Sí, pero está tal vez de chismoso, chambroso, le gusta comunicar lo que no es. Y todo tipo de injusticia que hay en la tierra. Miren, hermano, estamos plagados de gente injusta en la tierra. Esto está corrompido. Jueces injustos, fiscales injustos, alcaldes injustos. Usted busca un abogado para que le saque un familiar, le saca primero toda la plata que puede sacarle. Gloria a Dios. Y él no hace nada. Ya cuando usted ya no tiene dinero, le dicen, mire, necesito 1.500 más y con esto que lo saco, dice el infeliz. Solamente los injustos. Estamos en medio de instituciones injustas. Usted sabe cuánto gente está llegando de recibos de $700, $1.500 diarios y no le cae ni una gota en su casa. Esta es injusticia. En nuestra propia casa somos injustos con los hijos, con la misma esposa. Lo tenemos como burro en la casa. O viceversa. Todo esto es injusticia, de las cuales los que practican estas cosas no entrarán en el reino de Dios. Y la iglesia de Cristo tiene que anhelar entrar en el reino de Dios. Porque no hemos sido llamados acá para vernos las caras, sino para buscar la santidad y entrar al reino de Dios. Y antes de conocer a Cristo, es posible que cualquiera de nosotros o todos nosotros estamos metidos en esta lista negra. Porque cuando Cristo nos encontró, no nos encontró, hermanos, bañados de oro. Ni nos encontró en la mejor posición. No es cierto que algunos estábamos en pecado. Miren, hay gente que dice, no, si Cristo no hubiera llegado a saber dónde estuviera yo. Unos ahorcados, otros en la cárcel, otros en el cementerio, otros a saber dónde y cómo. Pero la gente cuando pasa frente y da su testimonio y testifica, dice, hermano, ahí hay un hermano en la iglesia, un conmigo que era con cara de lagartija, porque se aventaba marihuana, cocaína, le echaban cigarro, ya alcohol. Él me enseña la foto y le digo, parecía lagartija, hermano, dedicarse a morir. Pero hoy mira que chorro está. ¿Y cuánto, hermano, puede testificar de dónde lo sacó el Señor? ¿Qué es lo que ha hecho por cada uno de nosotros? Pero dice el verso 11, y esto erais algunos. Mire qué bonito es. Esto me dice a mí de que cuando conocimos a Cristo, nos entregamos a Él. Él nos limpió por su sangre preciosa. Y nos limpió de todo pecado. Y dice, y ahora ya somos lavados con la sangre de Cristo. Ya somos justificados, ya somos santificados por el Espíritu
Espíritu de nuestro Dios. Hay gente que no cree en nosotros. Porque hay gente que dice, divorcio de América, divorcio de América. Hay gente que cuando se le predica, lo primero que hace es señalarnos y decirnos, vos eras una adúltera, vos eras un pecador, te acordás cuando peleabas conmigo, cuando me venías a tirar piedra, que vos eras antes, Señor. Ahora soy transformado por el poder de Dios para la gloria de su nombre y lavado por su sangre preciosa para la gloria de su nombre. La Biblia no dice, y estos sos, dice, y estos erais algunos. Aquí la mayoría de hombres hemos sido adúlteros y fornicarios, ¿cierto o no es cierto? Vamos a decir que no, porque no se lo voy a creer. Éramos pícaros, malvados, mentirosos, todo eso éramos. Que nadie me va a venir con el cuento que era santo, santo demonio. Ahora me puedo creer que es santificado. Porque aunque el mundo nos vea pecadores y nos diga que han mentido y que han lavado la cabeza, es cierto, no solo la cabeza, dijo Pedro, sino los pies, lávame, maestro. Aunque para el mundo seamos pecadores y lo peor, para Cristo somos santos, somos justos para la gloria de su nombre. Levante la mano los santos, levante la mano los santos, los enemigos, los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y esto erais vosotros. Y esto erais vosotros. ¿Qué me importa lo que diga el vecino, mi familia y cualquiera? Yo me conozco como ando delante de Dios. Y si Dios me santificó y me justificó y me lavó con su sangre, nadie puede decirme nada, porque delante de sus ojos soy santo y justo. Por eso dice la Biblia, para los santos que están en la tierra. Y no está refiriéndose a los ídolos. Los ídolos no tienen poder y no son nada delante de Dios. Dice, y para los santos que están en la tierra, oiga, es toda mi complacencia, dice el Señor. Bendito Dios, bienaventurados ustedes, bienaventurados nosotros, porque sin ver hemos creído en el Señor. Y es por la fe y la fe del Espíritu de Dios que somos salvos y estamos seguros de nuestra salvación.